Las papas cocinero, listas para freír. Sin lavar, pelar ni picar, quedan doraditas y más ricas. Encuéntralas en supermercados. Estamos viendo A la Cuenta de Tres. Bueno, después de escuchar el informativo del COEN, que está alerta a todas las situaciones que vienen dándose en nuestro país en el marco de la situación de fenómenos naturales, nosotros seguimos con el tema, pero desde otro punto de vista, desde otro aspecto, que es la salud. La salud y específicamente también la situación de las adolescentes y de los niños y niñas en situación de emergencia, la violencia sexual, cómo se da, cómo podemos prevenir estas situaciones, y para eso contamos con la presencia de Ada Mejía, coordinadora de Género y Derechos Sexuales y Reproductivos de Plan Internacional. Ada, bienvenida, ¿cómo estás? Sofía, buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente para Plan es una oportunidad importante de poder estar hoy día tocando este tema y justamente ante la situación de crisis levantando también la preocupación por el tema de la niñez, ¿no? Así es, y también tenemos la presencia de Lourdes Sandoval, coordinadora de la Asociación Calandria. Lourdes, bienvenida aquí a La Cuenta de Tres. Muchísimas gracias, gracias por darnos la oportunidad, como decía Ada, de poner en agenda este tema que no se ve, ¿no? Se está trabajando la emergencia, la alimentación, el techo para los damnificados, pero hay un tema importante que es el tema de la violencia sexual, tanto a mujeres como a niñas y adolescentes, que es necesario también mirar y ver qué se puede hacer. Así es, por eso en A la Cuenta de Tres hoy lo vamos a ver. A ver, Ada, cuéntanos un poco de cuál es la situación que ustedes están observando, qué trabajo se está impulsando en plan internacional en un contexto complejo como el que tenemos actualmente. Primero que nada, señalarte que Plan Internacional tiene ya en el Perú una labor desde 1994 y específicamente en la zona de Piura, donde estamos concentrando nosotros ahorita el tema de los esfuerzos, tenemos ya más de 20 años trabajando en diferentes comunidades, ¿no? Y justamente son las comunidades mucho más afectadas como Catacaos, La Arena, Tambo Grande y otras más. Y lo que estamos desarrollando nosotros en estos momentos son 4 componentes sumamente importantes, que es el tema de protección, en donde viene justamente la preocupación por el tema de violencia, vulnerabilidad de las mujeres, las niñas, las adolescentes principalmente, el tema de soporte emocional. Estamos trabajando también el tema de educación, el tema de agua limpia e higiene, y un cuarto aspecto que es sumamente importante, que tiene que ver justamente con el tema de apoyar a la cuestión de albergue, fortalecimiento de las viviendas, techo, etcétera, ¿no? Y específicamente en lo que tiene que ver con el tema de niñez y vulnerabilidad por el tema de protección, violencia o abuso, estamos en estos momentos articulando con los diferentes actores en mismo Piura en relación a la activación de los mecanismos de protección, primero de denuncia, luego identificación de casos y el tema de los mecanismos de protección justamente que se puedan dar frente a estas situaciones, porque frente a la crisis, acabas de señalarlo, un poco el sistema se descompone y las prioridades van más por el tema de necesidades inmediatas como el tema de agua, alimentación, que indudablemente son válidas, ¿no? Claro, en esas situaciones de fenómenos naturales, sin duda, el contexto y la estructura familiar, la estructura social cambia, Lourdes. Entonces, ¿cuál es la respuesta que necesitamos tener para prevenir estas situaciones de violencia sexual? Lo que pasa es que en situaciones de desastre lo que pasa es que una situación normal, que ya no era tan normal porque viene de problemas estructurales en las familias, el tema de que hay un embarazo adolescente o un embarazo de una niña, proviene de un familiar muy cercano que ha violado a la niña y que la familia calla, ¿no? Y entonces eso es un patrón que continúa, ¿no? Es un patrón que continúa porque en desastres, desgraciadamente, se han hecho estudios justamente post-terremoto, del terremoto del 2007 de Chincha, donde el incremento de violencia sexual de niñas y adolescentes se aumentó en un 55%. ¿Por qué? Por 3 causas principalmente. Uno es por la vergüenza de la familia, que no quiere denunciar, ¿no? Dos es el tema, ¿no?, de que la niña misma sufre un duelo y piensa que ella es la culpable,
Y entonces piensa que su papá y su mamá no solamente le van a gritar, sino que la van a golpear. Y 3, viene el duelo de la propia niña de que de que el agresor, ¿no?, le dice que si ella cuenta algo, ¿no?, va a hacerle daño a sus padres, ¿no? Sí. Entonces eso se mantiene. Sí, el tema de la violencia sexual es un problema y una situación que ya vivimos con desastre o sin desastre, lamentablemente, ¿cierto? Entonces, Ada, en ese sentido, ¿cuál es lo diferente que nosotros deberíamos considerar para prevenir que niñas, niños, adolescentes y adultas también puedan sufrir una situación de violencia sexual? Una de las cosas principales es el tema de la organización de los albergues que se están conformando o implementando, o de aquellas zonas que se están improvisando como albergues. Eso es lo primero, porque ahí no hay las condiciones de seguridad y las condiciones necesarias justamente para que se dé situaciones de protección. Eso es lo primero. Lo segundo es que frente a las situaciones de crisis hay una alteración de todo lo que son los sistemas en términos de identificación de casos o de recepción de los casos, de las denuncias y el tema de protección, que ese es otro aspecto importante. Entonces, se tiene que fortalecer el tema de la organización de estos albergues y la gestión de los mismos. ¿Para qué? Para que en las condiciones mínimas que se están ofreciendo, por ejemplo, para el tema de los servicios higiénicos o los servicios donde se asean las niñas, las adolescentes, las mujeres en general, si bien están distantes de la zona donde están pernoctando, durmiendo, etcétera, haya alguna forma de protección y de seguridad, de tal manera que no haya riesgo en todo ese tránsito, porque en las zonas donde se está produciendo el tema de riesgo no hay servicios de luz, por ejemplo, en la noche. Eso por un lado. O las condiciones están siendo bastante precarias, por ejemplo, para asearse, para el caso de las niñas. Ya ha habido la notificación de un caso en Castilla, en uno de los albergues, de una niña de 11 años frente a un presunto agresor de 19 años en relación al tema de acoso. ¿Y por qué? Justamente porque están a la intemperie, solamente con pequeñas, digamos, cortinas. Fotos, exacto, que le estaba tomando fotos. Entonces, lo primero que se debe identificar ahí es, producido este tipo de situaciones, ¿cuál es la autoridad más cercana donde yo debería estar haciendo la denuncia del caso? Porque se tiene que denunciar. No es simplemente una situación que debe pasar desapercibida y que frente a otras necesidades debemos dejar de denunciarla. Allí vamos a hablar un poco para que la gente que está precisamente en estos albergues sepa cómo organizarse y sepa cómo ir a denunciar en caso de detectarlo, y también vamos a hablar del tema de prevención, ¿ok? Entonces, yo tengo un albergue, me tengo que organizar teniendo en consideración una autoridad responsable del albergue, ¿cierto? Exacto. Exacto. Y digamos, si no lo hay, porque hay algunas zonas que están muy distantes y que se están improvisando algunos albergues o están en casas alojados de terceros, vecinos, etcétera, que también son personas que probablemente con muy buena voluntad han aceptado el ingreso de otras personas, pero también necesitamos que las familias, los papás, las mamás, los cuidadores se organicen. Lourdes, ¿y cómo damos el mensaje? Calandria, que es especialista en el trabajo de comunicación, ¿cómo damos el mensaje al ámbito comunitario y cómo damos el mensaje de qué hacer para tomar en cuenta estas denuncias? Mira, definitivamente el mensaje es al padre, a la mamá, ¿no? ¿Ya? Es los primeros que son los cuidadores de estas niñas y de estos adolescentes, ¿no? Entonces, decirles, yo creo que yo como mamá considero 2 cosas fundamentales. Uno, primero, es que tu mayor tesoro que tienes, ¿no?, son tus niños. Porque lo que vemos ahorita en la emergencia es las familias que no quieren movilizarse porque no quieren perder sus cosas, ¿no es cierto?, ¿no? Porque están cerca, porque no quieren que les roben sus cosas, pero en realidad la mirada integral que tienen que darles son a sus niños. Entonces, bueno, en el marco del derecho que tienen los niños y las niñas. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿no? Mamá, por favor, tu niña es importante, porque si te dice algo de que alguien, mamá, me está tocando, no le está inventando, no se soñó, no es producto del post-trauma. Es en realidad que algo puede estar pasando. Entonces, como decía Ada, la organización es importante y la organización comunal, pero lo que vemos no necesariamente es que hay, ahorita que todos están en albergues, ¿no?, sino en carpas, en la carretera, ¿no? Y entonces ahí sí es la familia o la comunidad de mamás que se organicen para atender, y de mamás y de papás, sobre todo de papás, también de organizar a las niñas. Lo que vemos tristemente en las imágenes que nos trae la televisión es que a veces vemos a los niños y a los niños solos,
¿no? Sentaditos todos juntos, jugando, ¿no? Y efectivamente papá y mamá están en otras tareas de traer cosas, de hacer la olla común, ¿no? Pero mínimamente, como dice Ada, es importante el tema de la reparación de un niño. Un niño pasa por el duelo de que ha perdido todo, su mascota, un familiar cercano, sus útiles escolares, que algunos nos decían, ¿no? Y entonces es importante no dejarlos solos, ¿no? Yo sé que a veces están ahí, alguien los cuida. Tratar de trabajar, por ejemplo, el tema de la lectura de los cuentos, del acompañamiento de una psicóloga, del dibujo, por ejemplo, donde ellos pueden expresar sus cosas. Plan internacional y en general el trabajo, además del aspecto organizativo, en este escenario humanitario, ¿qué es lo que está planteando? A ver, además de lo que está señalando, está planteando el tema de la entrega de kits o paquetes de higiene, porque también dentro de las donaciones y las cosas que están recepcionando las zonas afectadas, nos olvidamos de este tipo de insumos. Por ejemplo, se están entregando paquetes de higiene para la familia, pero sobre todo en el caso de la niñez lo que se está haciendo es de menores de 3 años se les está dando alimento, agua, pero además también el tema de pañales, el tema de talco y algunas cosas que ayuden para la higiene de los niños, de las niñas. En el caso de las niñas y las adolescentes mujeres, también hay paquetes de higiene que vamos a entregar, entre los cuales se incluye el tema de toallas húmedas, toallas higiénicas, que es importante, indudablemente el tema del papel higiénico y la ropa interior, porque a veces en la donación no se recepciona ese tipo de insumos, ¿no? Y que es importante considerar para el tema del buen estado de salud también de las niñas. Además estamos considerando el tema de actividades que ya se están desarrollando para el soporte emocional, lo que decíamos frente a todo este tipo de trauma que produce el tema de desastres, ¿no? Y indudablemente el tema de la articulación de las familias con los diferentes recursos que haya en la comunidad. Recordemos, viendo el tema de violencia, recordemos que las familias, los niños, las niñas, las adolescentes han perdido sus documentos de identidad. Y el tema de la documentación es un tema sumamente importante para evitar también riesgos, por ejemplo, de terceras personas que se acerquen a las zonas de riesgo por el tema de la vinculación con trata. Y muchas veces contrata con fines de explotación. Claro, porque ya no hay el alerta considerable y vienen y pueden ser motivos de trata, lamentablemente. Exactamente. ¿No? Entonces, Plan está comprometido en estas acciones, en estas actividades que se están llevando a cabo, específicamente en relación al tema de protección, soporte emocional de niños, niñas, porque como te había dicho, estamos también con actividades en relación al tema de alimentación, agua y el tema de... ¿Están en Piura y en alguna otra región? Nosotros como Plan Internacional estamos en Lima, en Cusco y en Piura. Y en Piura en estos momentos hemos centralizado el tema de la ayuda frente a el impacto y la crisis que se ha presentado, ¿no? Calandria va a lanzar una campaña. ¿Puedes decirnos rápidamente, Lourdes, cuál es? Sí, estamos con una campaña, ya no es secreto, para que los papás... Ya no es secreto, que los papás, las mamás reconozcan, ¿no?, que puede haber situaciones de riesgo que están sus niños. Estamos trabajando con periodistas, ¿no?, sobre gestión de riesgos, pero también sobre el conocimiento del tema, para que puedan difundir algunos tips para los papás. Si un niño llora, tiene sueño, tiene pesadillas nocturnas, ¿no?, puede ser que esté pasando por alguna situación de abuso sexual, ¿no? Entonces la campaña Ya no es secreto quiere que los papás reconozcan estos tips, porque a veces uno, igual que los adolescentes, no quiere pensar que puede su niño estar pasando por una situación de violencia sexual. Entonces, si un niño llora, tiene sueño, tiene pesadillas nocturnas, ¿no?, si está frente a un adulto y llora porque no quiere que el adulto se acerque a él, hay que prestar atención a estos signos que estos niños nos están indicando. Perfecto. ¿No? Y entonces, para nosotros, el tema de, ya no es secreto, pero también el tema de los medios, de ustedes, de los periodistas en las zonas, que ayuden a los papás también a decirles qué puede estar pasando. Ok, Ada, y ustedes van a seguir con el trabajo, entonces. Nosotros estamos en este momento... ¿Están recolectando donaciones, algo? Estamos a través de la página web de Plan Internacional. ¿Ya? Tenemos un link para el tema de donaciones y en estos momentos también estamos canalizando los recursos que tenemos en las diferentes intervenciones que hemos comentado, ¿no? Bueno, muchas gracias. Entonces hemos tenido información sobre el tema de prevención de violencia sexual en situación de desastre. Importante señalar que la violencia sexual en nuestro país es algo con lo que convivimos lamentablemente, y en situación de desastre esto no cambia. El tema del embarazo adolescente puede incrementarse en un escenario
escenario como este y debemos garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Escuchar siempre al niño, a la niña, estar atentos a lo que dicen, organizarse bien en estos centros comunales va a ser muy importante. Entonces, seguimos a la cuenta de 3, nos vamos a un corte comercial y volvemos con más aquí por TV Perú.